Idiota. Me enfermas, voy a matarte. Eso es lo que le decían al agua y cómo reaccionaba. Eso es el primero que lo tiene. Guerra. Y paz. Ya os digo, estos experimentos fueron tomados en Sorna durante muchos años, más de una década. Pero en 2008 muchas voces se callaron. No sé si esto puede ser cierto, pero no es algo para quitarle la atención todavía. Muy bien, lo interesante es que estos le hablan al agua. ¿Y qué hace el cura cuando bendice el agua? ¿No le habla? Os dejo un símbolo para que os resuméis lo que estáis más en este tema, por los pictales hexagonales que os decía antes. Este es un símbolo pitagórico, viene del pitagorismo, donde el hexágono entra en el resto de los universos, en el resto de la estructura geométrica del universo general. Religión y filosofía. Esto hasta aquí era ciencia, pseudociencia, empirismo, llamamos de lo que estábamos hablando del agua. Pero ¿cómo lo veían las religiones y la ciencia? ¿Cómo veían el agua? Estos son los 4 elementos que contiene el agua, obviamente, en la religión budista, ¿vale? Es interesante ver cómo ese sol tiene 10 rayos, los mismos que las sefirot. Anuket. Este es un dios egipcio que deviene del agua, pero es el que crea toda la vida. Está ahí arriba su jeroglífico que suena en, porque es en-ket, y que es el jeroglífico del agua, ¿no? Genera la vida, toda la vida. Viene toda la vida de ahí. En Sumeria, Enki, ahí no se lee, pero es el señor de todo lo creado. Es el dios del agua, el señor de todo lo creado. En la India, los 4 elementos representados por los dioses, Yala a la derecha, muy interconectada con todo, y en el centro, una palabra que a algunos sonará, que es la diosa Akasha, deviene de, si lo habéis escuchado alguna vez, registro acásico, ¿vale? Esa diosa es la única que no le puedo dar forma, porque no la tiene. ¿Por qué no la tiene? Porque esa no muere. Todos los dioses de la India tienen sus formas porque son reencarnaciones de unos y de otros, pero esta no muere, siempre está viva y está íntimamente relacionada con el agua. Esos son los 4 elementos en el antiguo hebreo, en el antiguo judeo. Algunos os sonará similar a algún otro símbolo más moderno, pero recordad que en el antiguo hebreo no había letras latinas, porque las latinas son romanas. Entonces las i latinas vienen del latín, y latín es de los romanos, porque es muy posterior a estos símbolos. Pero estos eran los símbolos de los 4 elementos de la antigua cultura hebrea. Yam, Nur, Roash y Yavash. La letra que sonaba como I es esa, que es la Yod, la misma que se utiliza para el nombre de Yahvé, ¿vale? Tiene importancia este símbolo porque para la antigua mística judía, bueno, y para todas las demás, el agua no es un elemento cualquiera, ni un elemento más, es el primero porque ella genera todos los demás. Es decir, si no hay agua en todos los demás elementos, estos no existen o no sirven para la vida. Por ejemplo, sabemos que el petróleo, el combustible, tiene una determinada cantidad de agua dependiendo de la calidad del combustible, entre el 9 y el 19% de agua. Pero si por métodos químicos le quitamos hasta la última molécula de agua al gasoil, al diésel, o a la gasolina en general, esta no enciende más. No tiene ignición, porque lo que hace ignición es el hidrógeno del agua. Si el aire no tiene un contenido en agua, no puede ser respirado por ningún ser vivo. Necesita cierto contenido en humedad. Y desde luego la tierra sin agua pues no germina. Quiere decir que es un elemento fundamental, que después se analizó más profundamente de la filosofía, como os enseñaré ahora. Esto es lo que os decía, todos los elementos requieren del agua para interactuar con la vida. Tales, creador de la escuela de Mileto, es el primero en decir, dentro de los filósofos, por ahí por el año 625 a.C., que el agua es el arque. Arque es la palabra que da origen a arquetipo, es el origen, es lo que da origen a todo. Similar a lo que decían los sumerios, similar a lo que decían los egipcios, también Tales de Mileto. El resto de la escuela de Mileto va aportando el resto de los elementos. Hasta que
llega a Platón, pasando previamente y nunca falta de por Pitágoras, que le da un concepto muy particular que ahora veremos, para que Platón nos presente los sólidos platónicos. En realidad no lo presenta Aristóteles, pero son platónicos. Ahí representa el aire con el tetraedro, a la tierra con el hexaedro, al fuego con el octaedro y al agua con el icosaedro. Todos tienen caras triangulares, menos la tierra, que tiene caras cuadradas. Y, casualidad o no, pues el símbolo para representar lo manifiesto y todo lo que es de la tierra es el cuadrado y el número 4. Pues bien, estos elementos representa Platón como la construcción del universo, pero hacía consciente Aristóteles de algo que ya había dicho Pitágoras, que solos no podían hacer nada, que necesitaban algo más, algo que nos uniera y que nos activara. Y Pitágoras, y luego Platón, le llamó a esto la quinta esencia. La quinta esencia la representó como un dodecaedro, 12 caras pentagonales. ¿Os acordáis de un personaje que tuviera que ver con el 12 y con el 5 dentro de la filosofía cristiana? Ahí veis las caras, 12 caras de 5 lados. ¿Quién es el personaje que maneja 12 y 5? Que la veis representada con esos dos números. Pues la Virgen María, la Madre. ¿Y esta estructura a qué os recuerda? Y yo no puedo evitar preguntarme, ¿es que lo había visto Pitágoras esto en algún sitio? ¿Cómo hizo para ponerle justamente el mismo símbolo al quinto elemento, la quinta esencia, que hoy sabemos que está representada en agua y que sin ella nada funciona? ¿Cómo se aplica esto? ¿Qué han hecho los religiosos y sobre todo los religiosos con esto? En las diferentes religiones lo vemos. Consideremos antes que el agua responde a la vibración, a los sonidos, probablemente a las emociones, por los experimentos de Masaru Emoto. La frecuencia esencial, que es la frecuencia de todo el planeta, hay una frecuencia de resonancia, todo resuena en una frecuencia, pero el planeta resuena en 8 hercios, ¿vale? Entre 8 y 10 hercios son las resonancias del planeta, ¿vale? Y cuando un monje practica un mantra, el monje se entrena, entre otras cosas, para emitir un mantra. ¿Qué entrena? Entrena la frecuencia de la voz. Cuando un monje efectivo está haciendo su mantra, no podemos oírlo. ¿Por qué no podemos oírlo? Porque él ha trabajado en bajar la frecuencia por debajo del nivel auditivo, que es 20 a 15 hercios. ¿A dónde está ese nivel de ese mantra que está emitiendo el sacerdote? Muy cerca de los 8 a 10 hercios. Si nuestro principal componente del cuerpo es agua, somos 75 u 80% de agua, y en nuestro cerebro hay más agua que cualquier otra cosa, ¿con qué nos estamos comunicando cuando bajamos la frecuencia de nuestras vibraciones? ¿A quién le estamos hablando cuando le hablamos al resto de la gente? ¿Quién recibe lo que le estamos transmitiendo? Porque hasta ahora no sabemos claramente cómo las neuronas registran lo que le decimos, no sabemos claramente qué parte de la química humana registra vibraciones, emociones y demás. Pero parece que el agua sí reacciona. Y esto es lo que hacían con el agua los experimentos de Masaru Emoto. Le hablaban, le emitían emociones. Esto es lo que hacen los monjes. Bajan la frecuencia de sus mantras y se comunican, meditan. Esto es lo que hacen los cristianos. En voz muy baja, emiten su mantra. En el sintoísmo, la ceremonia del agua es fundamental antes de empezar a adorar los kamis. No puede hacerse sin esto. En el antiguo rito de la diosa Isis, en Egipto, el bautismo era obligatorio para comenzar el culto. Había que pasar por el bautismo, por el agua. En el culto al dios Enki o Enheru de Sumeria, era necesario y obligatorio el bautismo para adorar al máximo dios de la esfera sumeria, por debajo de Ahura Mazda, que era el creador supremo. Este era el que le seguía, y para adorarlo había que bautizarse. O un bautismo judío en el Jordán, el río de la vida. O un bautismo actual. ¿Qué hace el cura para bendecir el agua? Pues le habla.
Así que esto nos pone en condiciones de entender este símbolo que os dije que os traía de nuevo. Fijaros qué interesante de la catedral, que las virtudes cardinales, que son las que conectan a toda la humanidad, las que armonizan, lo que tienen ahí al lado de la virtud en sí, es un jarrón, una básica y habitual representación del agua dentro de las culturas antiguas. Siempre llevan un jarrón, porque llevan agua. En ese contexto siempre es agua. Entonces, pues, no nos queda mucho más que decir, salvo be water my friend, ¿eh? ¿Sabíais que le iba a decir? Es filósofo chino contemporáneo, post-mortem, ¿vale? Gracias, con el cristalino que vaya el agua. Vamos a abrir un pequeño turno de preguntas, si alguien tiene alguna cosita que quiera hacer a la mesa, aunque se ha extendido un poquito, pero bueno, de la opción de preguntar siempre está. No tenemos micrófono, pero... A ver, un segundito, que van a hablar en voz alta porque como no tenemos... Caballero. Sí, yo hablo sobre la gran simbología de la Catedral de Murcia y ya se me ha dado tiempo para el interior. Pero yo tengo dudas sobre una capilla, sobre el tema de lo de las conchas, lo que representa. Hay una capilla, la de Junterones, que está llena de conchas por todos lados y con unas figuras como abrazándolas, así, una cosa bastante que no vea acá en religión, o no se pegará, no lo sé. Ya. No sé si se... Es que te has metido uno de los símbolos más complejos de la catedral. Hay un tema solo para la capilla de Junterón. No es la capilla de Junterones, lo que pasa es que la gente la lee porque ahí pone de Junterón es. Pero es que es una lateralización, es de Junterón, ¿vale? Es de Gil Rodríguez de Junterón. Y es uno de los símbolos más preciosos y completos que tiene esa catedral. Las conchas siempre hablan de secreto y de tesoro, pero no es lo importante eso, es lo que está dentro, lo que guardan esas conchas. Sería súper extenso hablar de ello, pero te aseguro que es un tema brutal. Lo hablaremos, de alguna forma te diré algo, si no en la próxima igual la hacemos de eso. ¿Alguien quiere compartir algo de la capilla de Junterón? Hay muchísimo que hablar, muchísimo, es imposible resumir eso. Vale, la capilla esa, yo he oído ya a Miguel Ángel, a Marcelo en alguna conferencia, para 2 horas perfectamente explicar toda la simbología de esa capilla, es especial. ¿Alguna pregunta más que podamos ver, oír? Bien, pues alguna aportación, Miguel Ángel, Luis, alguna aportación sobre el agua, Miguel Ángel, si quiere añadir, parte de... Mira, el agua. Venga, Luis. En la... Ponte de pie, Luis, si no nos sale la voz. ¿Eh? Ponte de pie, si no nos sale la voz. No, si yo soy condenado a hablar más alto de la cuenta. Venga. Tengo una perforación timpánica. Los sordos hablamos alto. Al centro del escenario. El agua, según los hebreos, en el alfabeto hebreo el agua está representada por una letra, que es la letra Mem. El alfabeto hebreo tiene 22 letras. Hay 3 llamadas letras madres, que son Aleph, Mem y Shin, que representan los 3 elementos. Y el agua está representada por la letra esa llamada Mem. La letra, en hebreo las letras son números y también son cosas. O sea, las letras son palabras también, en el alfabeto hebreo. Tengan en cuenta que estamos hablando del alfabeto hebreo que no tiene consonantes, todos son, no tiene vocales, todas son consonantes. El alfabeto hebreo, el hebreo moderno, le coloca punticos para saber más o menos cómo es la historia. Pero a la derecha no se puede saber cómo se pronunciaban bien las palabras en el hebreo antiguo, porque se escribían las consonantes y la gente se sabía las vocales. Por eso, cualquier aproximación de pronunciación del hebreo antiguo es aproximada, aunque algo quedó. Entonces, con respecto al elemento agua,
está constantemente en todos los aspectos de la sabiduría antigua, en todas partes. Las tres letras madres del alfabeto hebreo, Aleph, que significa el aire, que es el que se atribuye al elemento aire. Sin embargo, la palabra que también representa es un buey, significa buey, además de eso. Y Shin, que es la que representa el elemento fuego, Aleph es la primera letra, Aleph es la primera letra del alfabeto y Shin es la última, no, la penúltima, después está Tau, Shin Tau. Bien, esa letra significa diente. Sin embargo, Mem significa agua, además de atribuírsela al elemento agua, significa agua. Y es importante porque entra dentro de la llamada tres letras madres, porque según se dice, he dicho tres elementos, ¿verdad? Extrañan la tierra, ¿no? Para los cabalistas no había elemento tierra. No, la tierra era el resultado de los tres anteriores, por lo tanto ellos no tienen en cuenta el elemento tierra. Sin embargo, los chinos agregan el elemento madera. Es decir, todo lo que, por ejemplo, todo lo que es acupuntura, la acupuntura clásica, cuando uno aprende acupuntura, pues entonces se aprende cuando un meridiano pertenece al elemento madera, hay puntos madera, hay puntos, y ahí viene entonces la historia de que el fuego quema la madera y la madera flota en el agua, y bueno, todo eso se basa en una serie de quién es más fuerte que el otro y cómo tú puedes aplacar calmando el otro. Bien, pero bueno, los cabalistas asumen esos tres elementos así, y bueno, desde ese punto de vista quería hacer ese comentario en términos simplemente de la historia, en términos de agua. Ahora bien, si seguimos hablando de agua, agua en sentido de vida, vida. El arcángel Gabriel es el arcángel del agua. O sea, siempre se dijo el arcángel del agua y el arcángel de la luna, porque la luna en cabalismo es el planeta del agua, el planeta del agua. El sol es el planeta de la luz. Se supone que los arcángeles que siguieron a Lucifer, que significa creador de luz, Lucifer, o sea, generador de luz, que quiere tener el conocimiento, y bueno, pues los que lo siguieron se van al sol y los que se quedaron se quedan en la luna. Entonces los elementos de Dios son los elementos del agua, los arcángeles del agua, los ángeles del agua que radican en la luna. Por eso la luna cabalísticamente se considera agua. Por eso Gabriel es el ángel de la anunciación, porque es el que le dice a María, vas a engendrar, es decir, en el agua de tu cuerpo, en el agua de tu útero. Bien, o sea, por eso no es otro el que viene a la historia, viene él. Y ahí estaba viendo yo que había representado dos arcángeles, que eran Miguel y Gabriel. O sea, Miguel es fuego, pero el fuego cabalístico, no el fuego Lucifer, sino el elemento fuego dentro de lo divino, pero el fuego en el sentido de fuerza. Ten en cuenta que el fuego transmuta. El fuego cabalísticamente no es destructor, es transmutador. Lo que pasa por fuego cambia, no se destruye. El aire infunde, bien, evapora, se respira. La tierra sustenta y el agua engendra y equilibra. Es la simbología que se le da a los elementos desde el punto de vista filosófico, basado en filosofías antiguas. El agua que nos estamos bebiendo fue la misma del diluvio, creo que quedó claro, ¿no? Y la misma que separó el mar de columnas en el Mar Rojo. El agua es destructora y creadora. El agua dicen que es la destructora de la historia. Pero bueno, en el agua es donde está la renovación. No es en el fuego no destruye, el fuego cambia de carácter. Lo que arrasa y renace por el agua, porque el agua, además de destruir, da vida. Pero bueno, la vida es cíclica. Tengan en cuenta que a los efectos cósmicos, a los efectos espirituales, a los efectos universales, no existe la muerte, todos son formas de vida. No hay muerte en el universo, hay cambio de estado, simplemente. Lo que pasa es que llamamos muerte cuando perdemos la conciencia. Y como nadie ha venido de allá para decirnos si sigue consciente,